Buenos días para todos. Mi nombre es Jesús David Marulanda. Yo soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana. En la mañana de hoy vamos a hablar de glaucoma de ángulo abierto. En sesiones previas a esta presentación ya se habían abordado temas como evaluación del paciente en cuanto a la determinación de la presión intraocular, a la gonioscopia, al fondo de ojo. En el fondo de ojo, pues haciendo especial atención a el nervio óptico, así como también a la interpretación y lectura de algunas imágenes como OCT en los campos visuales. Si bien voy a anunciarlos durante esta charla, digamos que no haré mucho énfasis en ellos, pues porque cada uno ha tenido su espacio. Y asimismo el tratamiento del glaucoma, tanto médico como quirúrgico, será motivo de sesiones posteriores. Sin más preámbulo, entonces demos inicio a la charla. El contenido que les propongo para el día de hoy es hacer una pequeña introducción en la que hablemos un par de cosas con respecto al humor acuoso y la presión intraocular. Y después de esa introducción, entonces realizaremos ya el desarrollo de la temática, iniciando por hipertensión ocular y luego abordando todos los aspectos de lo que es el glaucoma de ángulo abierto. Hablar de glaucoma y no hablar del humor acuoso, pues es como imposible, entonces voy a dedicar unos minutos a, a la producción del humor acuoso y a su drenaje. Entonces, todos recordamos que el humor acuoso es una sustancia que es producida por las células del epitelio no pigmentado de la pars plicata del cuerpo ciliar. En ese epitelio hay dos capas de células, como podemos ver acá, unas que están pigmentadas, que son las de la membrana basal, y tenemos una capa de células cuboideas que son del epitelio no pigmentado y que son, digamos, las encargadas de la producción de este líquido. Esas células tienen algunas características importantes, como lo son una gran cantidad de mitocondrias, pues ellas tienen un metabolismo basal bastante amplio y adicionalmente poseen unas microvellosidades que aumentan la superficie, el área de superficie de ese espacio, y asimismo tienen unas uniones estrechas que permiten formar lo que se conoce como la barrera hematoacuosa. Los mecanismos de acción implicados en la producción del humor acuoso básicamente son los tres que vemos en la diapositiva, que son la ultrafiltración, la difusión y la secreción. En la ultrafiltración lo que ocurre es que hay un paso de líquido a través de un gradiente de presión-concentración en donde se coge un líquido que tiene un alto contenido de proteínas y se filtra desde los capilares fenestrados y pasan hacia el estroma de los procesos ciliares. En ese espacio de ultrafiltración se tiene pues lugar a un transporte activo, y ese transporte activo evidentemente tiene un gasto de energía. Con esa ultrafiltración se produce un gradiente osmótico, y ese gradiente osmótico es lo que favorece la difusión, en el que hay un paso de sustancias a favor del gradiente de concentración, y digamos, no gasta energía. Si bien el proceso que más activamente produce humor acuoso es la secreción, y este último también implica pues un gran gasto de energía. La producción del humor acuoso entonces estaba sujeta a la influencia de muchas sustancias y principalmente del sistema nervioso simpático, por dos acciones opuestas que están mediadas por los receptores beta 2, que su estímulo estimula, valga la redundancia, la secreción, mientras que los receptores alfa 2 inhiben la secreción del mismo. Si nosotros comparáramos el humor acuoso con respecto al plasma, vamos a encontrar que el humor acuoso es hipertónico, es ligeramente ácido, tiene un gran contenido de ácido ascórbico, unas 15 veces el contenido que tiene el plasma, y esto le da, digamos, un gran poder antioxidante. Y por último, una característica muy importante, que es ser bajo en proteínas. Si nosotros comparáramos humor acuoso versus plasma, encontraríamos que el humor acuoso tiene al menos 0.2% versus 7% de contenido de proteínas, y es esta característica la que le da la capacidad de ser transparente.
El humor acuoso entonces se produce con una velocidad entre 2 y 3 microlitros por minuto y su cambio se logra en 100 minutos de manera completa y está sujeta a diferentes variaciones diurnas del ritmo circadiano y se estima que la producción del mismo puede disminuir hasta un 45% durante el sueño. Habiendo hablado entonces de la producción, ahora vamos a mencionar el drenaje del humor acuoso que se da a través de la malla trabecular y el canal de Schlemm. Entonces es importante traer a colación estas dos estructuras porque a través de ellas es que se drena el 90% del humor acuoso en una vía que se conoce como la vía trabecular o vía convencional. Entonces la malla trabecular es una estructura que podemos ver en la imagen de la izquierda y es similar a un colador. En ella pues se van a encontrar diferentes partes como lo podemos ver en la imagen de la derecha. La primera de ellas es la malla la malla uveal, perdón, contiene unos poros más grandes que las que le siguen y ofrece una baja resistencia a el paso de humor acuoso. La siguiente estructura es la malla esclerocorneal, que es la que vemos nombrada aquí con la letra B, y esta tiene unos, digamos, poros más espacios, es una porción más gruesa y ofrece una resistencia al flujo, a la salida del flujo de humor acuoso mayor que la estructura anterior. Y por último se encuentra la malla yuxtacanalicular o la malla cribiforme, que desafortunadamente pues no está ilustrada en la imagen, pero que se encontraría entre las letras B y D, que es la parte más externa del trabeculado y es la que le opone mayor resistencia al drenaje del humor acuoso. Luego de esta se encuentra el canal de Schlemm, que vemos marcado con la letra D. Ese canal de Schlemm, digamos que se conecta indirectamente con el plexo venoso epiescleral y a través de él salen, digamos, unos canales formando unos ángulos oblicuos que se conectan entonces directamente con esas venas epiesclerales. ¿Por qué mencionar las venas epiesclerales? Porque digamos que es la presión de ese plexo venoso epiescleral, que normalmente se encuentra entre 8 y 11 milímetros de mercurio, puede verse aumentada en algunas condiciones y también ser causa de una alteración del drenaje del humor acuoso. Ya les venía comentando entonces que la principal forma en la que se drena es por esa vía convencional o trabecular que corresponde al 90% y es dependiente de presión. Ella se ve aumentada por algunos medicamentos como lo son los mióticos, como lo son los inhibidores de ROCK y como lo son las prostaglandinas. Estas prostaglandinas en algún grado hacen un aumento del drenaje trabecular. Y ese drenaje convencional está disminuido en la mayoría de los glaucomas. El restante del humor acuoso se drena a través de una ruta que se conoce como no convencional o uveoescleral, que corresponde a poco menos del 10% y esta es independiente de presión. Ella se ve disminuida por los mióticos y se ve aumentada por medicamentos alfa-agonistas, por medicamentos que inducen cicloplegia y también por las prostaglandinas. Entonces, si podemos ver, aquí hemos enunciado algunos de los mecanismos de acción que tienen los medicamentos que utilizamos en el manejo médico del glaucoma. Adicionalmente, existe un pequeño porcentaje de drenaje que ocurre a través del iris. En cuanto a la presión intraocular se refiere, básicamente esto es un balance entre la producción de humor acuoso y el drenaje del mismo. Clásicamente, Goldman describió entonces en su ecuación que la presión intraocular está dada por una relación entre la tasa de filtración, la tasa de producción del humor acuoso y la facilidad con la que ésta se drena. Y eso sumado entonces a la presión venosa epiescleral. Entonces, como lo vemos en la imagen de la derecha,
que nos ofrece pues entonces una, digamos, una medida de la población general normal de la presión intraocular que clásicamente se ha descrito como 16 milímetros de mercurio, más o menos 2 desviaciones estándar. Eso nos deja entonces un rango de la normalidad que está estimado entre 11 y 21 milímetros de mercurio. Ahora, si ustedes o cualquiera que revise la literatura hace una, digamos, una búsqueda de cuáles son los valores normales de presión, estos pueden variar con los diferentes estudios epidemiológicos y adicionalmente con las razas. Entonces podemos encontrar reportes de presiones tan bajas como 8 y más altas como 22 o 23, pero digamos que ampliamente está aceptado ese rango de 16 milímetros de mercurio, más o menos 2 desviaciones estándar. Por encima de ese valor, o sea, por encima de las 2 desviaciones estándar superiores, se ha empezado a aceptar el término de hipertensión intraocular. Esa presión intraocular se puede ver, digamos, influenciada tanto al alza como a la baja por diferentes factores que podemos ver en la tabla, pero hay uno señalado en rojo y es la maniobra de Valsalva y se los quise, pues, digamos, mencionar específicamente porque las maniobras de Valsalva se pueden inducir durante la toma de la presión de manera inconsciente por el paciente. Por ejemplo, el paciente puede dejar de respirar durante la toma de la presión y eso puede ser, digamos, una mínima maniobra de Valsalva que nos incremente la presión intraocular. Por eso, pues, debemos ser como muy acuciosos en la toma de la presión intraocular, como han abordado en sesiones anteriores. Bueno, esta imagen nos ofrece entonces una información muy importante que quiero recalcar y es que hay una población con PIO muy elevada que no desarrolló glaucoma, que se ve representada, como lo ven acá, por el color blanco. Miren que hay pacientes en color blanco que no tenían pérdida del campo visual y a pesar de tener presiones intraoculares bastante altas. Así como existe población con glaucoma con presiones que se consideran dentro del rango normal. Entonces podemos ver que aquellos pacientes con pérdida del campo glaucomatoso, representados por el color, digamos, más naranjadito, tenían incluso presiones que estaban en el rango de la normalidad, incluso bastante bajas. Entonces, sigue sin estar claro a partir de cuál presión intraocular se va a generar siempre glaucoma. Entonces se calcula que existe entre un 4 y un 7% de población por encima de los 40 años que tiene presiones intraoculares por encima de 21, que tienen un ángulo estructuralmente abierto y sin alguna alteración detectable y que no tienen una lesión glaucomatosa. Estas personas, digamos que padecen un riesgo aumentado por una condición que se llama hipertensión intraocular. Se estima entonces que a más o menos una de cada 10 personas padecerán glaucoma en un plazo de 10 años, pero la mayoría pues permanecerá entonces sin esta patología cuando tienen presiones aumentadas por encima de este valor. Entonces aquí quiero introducirles el término de hipertensión intraocular, que según entonces la Sociedad Europea de Glaucoma se define como toda presión intraocular por encima de 21 milímetros de mercurio sin tratamiento. Ahora, también existen variaciones dependiendo de pues, algunos autores con estos valores de presión intraocular, pero si bien el más aceptado es el de 21 milímetros de mercurio. Para padecer o para que un paciente sea clasificado con hipertensión intraocular, además de la presión de 21 milímetros de mercurio o más, ese paciente debe tener un campo visual normal, debe tener un disco óptico y una capa de fibras nerviosas normales, su ángulo iridocamerular debe estar abierto y debe haber sido evaluado mediante la gonioscopía y el paciente no debe tener ni historia ni signos de otra enfermedad ocular que expliquen esa elevación de la presión intraocular. Y adicionalmente ellos describen que pues no deben tener otros factores de riesgo. Antes del 2002 no había, digamos, mucho consenso en la eficacia del manejo médico de esta condición conocida como hipertensión intraocular. Entonces, con este trabajo, estos autores, Kass y colaboradores, hace 20 años, porque fue publicado en el 2002,
digamos que demostraron la eficacia del tratamiento tópico hipotensor en los pacientes con presiones intraoculares elevadas. Entonces, este estudio, que se conoce como Ocular Hypertension Treatment Study, fue un estudio que fue multicéntrico, fue aleatorizado y fue diseñado para evaluar entonces el efecto de la terapia tópica a largo plazo para retrasar y para, digamos, prevenir el desarrollo de glaucoma en los pacientes que tenían hipertensión intraocular. Ellos reclutaron un poco más de 1.600 pacientes y los aleatorizaron al grupo de tratamiento o al grupo de observación, y el objetivo propuesto era disminuir la presión intraocular por debajo de 24 milímetros de mercurio y lograr que esa reducción de 24 milímetros por debajo de 24 milímetros fuera más del 20% de la línea de base. Y el desenlace, pues como primario, fue el desarrollo de glaucoma. Después de 5 años de seguimiento, encontraron que los pacientes del grupo que habían sido tratados habían progresado solamente 4.4%, mientras que los que habían sido observados, digamos, avanzaron a glaucoma en un 9.5%, y ese 9.5% comparado con el anterior, digamos que mostró una disminución significativa con una P menor a 0.05% del riesgo relativo con respecto a desarrollar glaucoma. Y a partir pues de este estudio que clarificó el beneficio, pues han salido posteriores estudios, algunos de ellos que han logrado también demostrar, digamos, ese beneficio, algunos de ellos con medicamentos específicos, porque este permitió el uso de diferentes medicaciones. Hay algunos otros, como el europeo, que estudió específicamente el uso de la darzolamida, y digamos que pues no logró demostrar así como lo demostraron y colaboradores con este estudio, pero también ha mostrado pues algunos beneficios. ¿Qué factores de riesgo predicen la conversión de hipertensión ocular a glaucoma de ángulo abierto? El primero de ellos es la edad, y se estima que más o menos el riesgo aumenta 26% por cada década de vida por encima de los 40 años. Adicionalmente, la presión intraocular también aumenta aproximadamente un riesgo de 9% por cada milímetro de mercurio por encima de lo normal. El tener una excavación aumentada en términos igual de la normalidad, específicamente en el radio vertical, aumenta en un casi 20% por cada aumento de 0.1, digamos, por ciento de aumento de la excavación. También, en cuanto a la desviación del estándar patrón en el campo visual, se estima que puede haber un aumento del riesgo de más o menos un 13% por cada aumento de 0.2 decibeles. Y en cuanto a el espesor central corneal, se estima que el riesgo aumenta más o menos unas 2 veces por cada 40 micras que disminuya el espesor corneal central por debajo de lo normal. Este ítem aquí, digamos que ha venido cambiando a lo largo de la literatura, porque digamos que incluso se recomendaba, para hacer una buena toma de la presión arterial, ajustar estas tomas, digamos, por la paquimetría, porque estos córneas delgadas podían subestimar el valor de presión intraocular. Si bien esto paradigma ha cambiado con los años, y ya el solo hecho de tener córneas delgadas se ha asociado como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de glaucoma. Muy bien. Una de las conclusiones, permítanme devolverme, de este estudio de hipertensión intraocular, era que entonces esos pacientes, digamos que tenían un riesgo moderado o alto, deberían ser tenidos en cuenta para el inicio del tratamiento. Y ellos decían que pues se debía individualizar el caso a caso, y solamente los pacientes que tenían riesgo moderado o alto deberían ser llevados a terapia hipotensora. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo carajos yo hago para definir que esos pacientes tienen un alto riesgo o un riesgo moderado? Y me encontré entonces con esta calculadora de riesgo, que fue un modelo predictivo que se obtuvo basado en los resultados
del estudio OHTS y también del estudio europeo de la prevención del glaucoma. Y lo que hace es estimar el riesgo que tiene el paciente a 5 años de desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto. Esa calculadora que ustedes ven en la imagen está disponible en internet en la referencia que está abajo y se puede visitar de manera libre por el clínico. Sin embargo, se tienen que tener en cuenta varias limitaciones y son las siguientes. Es que como se basó en la obtención de los datos de esos dos estudios solo incluyeron poblaciones por encima de 40 años y con una PIO aumentada. Entonces, teóricamente no podría utilizarse en pacientes que estén por debajo de esas dos condiciones. Entonces, yo hice, digamos, el ejercicio de introducir algunos valores de presión pues, intraocular elevados con un espesor corneal dado y llenar pues el resto de la tabla que incluye el diámetro vertical de la excavación y pues una, digamos, perimetría. Y entonces el resultado nos dará un porcentaje de riesgo a 5 años. Aquí abajo les resalté en rojo una nota importante que dicen los autores de la calculadora y es que es una herramienta que pretende ser una ayuda pero no reemplaza el juicio clínico y eso lo quiero resaltar por una razón. Porque si bien ellos dicen que se recomienda iniciar tratamiento hipotensor en pacientes con un riesgo moderado o con un riesgo alto, digamos, uno tiene que individualizar el paciente. Entonces, una de las formas de determinar ese riesgo es con las calculadoras que les acabo de mostrar, pero otro, digamos, forma sería ir sumando factores de riesgo de los que veremos más adelante para que el paciente tenga ese avance. Y también está el juicio clínico, que es la nota que ellos ponen al final. Y la individualización del caso a caso, pues yo lo discutí ayer con el doctor Rivera, porque también las características socioeconómicas y el acceso a la salud deben ser tenidas en cuenta para poder yo saber si mi paciente se va a beneficiar o no del inicio de la hipertensión, del tratamiento en hipertensión intraocular. Listo. Entonces, ahora entrando en cuanto a la definición del glaucoma, sabemos que el glaucoma realmente es un grupo de patologías bastante heterogéneo, pero que ellas tienen en común el daño del nervio óptico. Ese daño del nervio óptico puede ser tanto estructural como funcional o ambos al mismo tiempo, para el cual tenemos claro que la presión intraocular aumentada es el principal factor de riesgo modificable y los daños tanto estructurales y funcionales, están relacionados con la muerte de las células ganglionares de la retina y eso me va a llevar a la consecuente pérdida de sus axones y por lo tanto del campo visual que se produce mucho después o que no está directamente correlacionada con el número de pérdidas de esas células, pero que si bien se puede producir cuando ya se ha perdido por lo menos el 30% de estas células. En cuanto a la clasificación del mismo, podemos encontrar diferentes clasificaciones, pero la principal se da con respecto al estado anatómico del ángulo camerular entre abierto y cerrado. A su vez, si existe una causa que le explique, este será secundario. Si no se logra identificar o diagnosticar una causa que lo explique, entonces, tanto en los casos primarios o secundarios, en abiertos o cerrados, habrá una causa primaria. Y también digamos que se podría utilizar de acuerdo al tiempo de evolución entre agudos o crónicos, si bien los de ángulo abierto pues tienen una evolución crónica, mientras que pueden desarrollarse tanto tanto en los cerrados, eventos agudos como eventos crónicos o digamos intermitentes. Para mencionar algunas palabras en cuanto al glaucoma secundario de ángulo abierto, porque cada una de estas patologías podría pues, ser tema de una presentación entera, si bien lo importante es saber que cuando se diagnostica una causa secundaria de glaucoma de ángulo abierto, el objetivo del tratamiento estará encaminado a solucionar, si se puede solucionar, la causa secundaria. Adicionalmente, esto pues me va a controlar la presión intraocular y en el caso de que no se logre controlar la presión intraocular, pues se requerirán entonces terapia médica y terapia quirúrgica en algunos casos. La obstrucción que me lleva
al glaucoma secundario de ángulo abierto puede estar a diferentes niveles de la malla trabecular, entre aquellos que producen un aumento de la presión porque hay una alteración pretrabecular en la que hay una obstrucción que cubre la malla trabecular. Los secundarios también pueden ser porque hay una alteración de la malla trabecular, o algunos se consideran posttrabeculares porque el drenaje del humor acuoso está dificultado, por ejemplo, por una elevación de la presión venosa epiescleral, como se les venía mencionando en la parte introductoria. Entonces, debajo de cada una de ellas podemos ver una gran lista de patologías que pueden explicar de manera secundaria el glaucoma. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Se estima que la prevalencia mundial de glaucoma en personas mayores de 40 a 80 años es del 3.5%. Quiero que recuerden este valor para que lo comparemos con los datos colombianos. Y el 50% de los pacientes afectados por glaucoma desconoce que lo están. Eso significa que, digamos, esto va a generar una gran carga para el sistema porque únicamente van a darse cuenta cuando los cambios que se han producido ya son bastante avanzados. En el 2020 se estimaba una, digamos, afectación de aproximadamente 80 millones de personas en el mundo, y estudios epidemiológicos prospectivos, digamos, que pretenden, digamos, estimar el valor de personas que van a estar afectadas hacia el 2040, dice que se va a producir un aumento de 111.8 millones de personas afectadas, es decir, esto va a ser una epidemia. Y de todos esos es el glaucoma de ángulo abierto el que representa la mayoría de los casos, pero quien causa más ceguera, hasta la mitad de ellos, es el glaucoma de ángulo cerrado. En Estados Unidos, 3 millones de personas están afectados por glaucoma, y la mayoría de ellos, el 2.7 millones, son mayores de 40 años. La mayoría de ellos explicados, como venía diciendo, y como va en concordancia con las cifras mundiales, son producidos por glaucoma de ángulo abierto. Esta definitivamente es una enfermedad que tiene altos costos directos e indirectos para esa sociedad. Entrando a datos epidemiológicos de nuestra población, hay prevalencias reportadas entre un 3.9% y un 5.29%, que son mayores a las que veníamos hablando de 3.5 que se han presentado a nivel mundial. Estos datos son abstraídos del análisis de la situación de visual de salud en Colombia. Estos dos valores, este ha sido reportado en un estudio de Bucaramanga, y este valor fue reportado en un estudio que se llevó a cabo en el departamento de Chocó entre el Instituto Nacional para Ciegos y la Fundación Oftalmológica Nacional. En la imagen de la derecha ustedes pueden ver un estudio que fue publicado por uno de nuestros docentes, que estimó la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto, pero específicamente en pacientes en quienes se considera son un factor de riesgo para tener la enfermedad, que son los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos. Y ellos lograron reportar una prevalencia incluso mayor en esta población del 5.6%. Bueno, ese estudio de análisis de la situación visual en Colombia, digamos que tiene datos que solo reportan hasta el 2014. No tenemos, digamos, o yo no encontré por lo menos información más reciente que ha mostrado, digamos, que las consultas por glaucoma se han incrementado muchísimo de un año a otro, siendo, por ejemplo, una prevalencia de unos 35.000 casos en el 2009 a más de 66.000 casos en el 2014. Si nosotros, pues digamos que desagregamos esa información por sexo, como podemos ver en esta tabla, son las mujeres las que se llevan, pues, nos llevan la delantera con respecto a los hombres. Y si nosotros desarrollamos o extraemos esa información por grupos de edad, podemos ver que es a partir de los 40 años cuando se dispara la prevalencia de glaucoma, y esa prevalencia también muestra, digamos, un patrón diferenciado por sexos en el que las mujeres nos llevan la delantera. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar glaucoma? El primero de ellos es la edad. Diferentes estudios han publicado diferentes riesgos de desarrollar glaucoma con respecto a la edad. Se estima que incluso algunos
han logrado demostrar, digamos, mayor riesgo entre el 4 y el 6% por cada año que nosotros aumentamos de edad. La presión intraocular sabemos que es el único factor de riesgo modificable hasta el momento para desarrollar glaucoma. En cuanto a la raza, digamos, el glaucoma se presenta varias veces más en pacientes que son afroamericanos o afrocaribeños, es decir, afrodescendientes, si se les compara con los pacientes caucásicos, y en latinos también se ha mostrado una incidencia y prevalencia que es mayor que los caucásicos, pero que está por debajo de los pacientes que tienen una descendencia, digamos, afrodescendiente. En cuanto a la historia familiar del glaucoma, hay un riesgo que puede ser hasta 9 veces mayor. Hay diferentes estudios reportando diferentes riesgos. El más alto es de 9.2 veces en pacientes que tienen un primer grado de consanguinidad, pero que ha sido confirmado en otros familiares. Porque cuando el riesgo, digamos, es porque el paciente solamente reportó pues que él cree que un familiar lo tuvo, pues digamos esta relación se ve un poco más disminuida. La pseudoexfoliación o el síndrome de exfoliación, digamos que basándonos también en algunos estudios longitudinales, presentan un riesgo mayor de desarrollar el glaucoma de ángulo abierto hasta 11 veces. Y el grosor corneal, que ya les había mencionado pues algunos datos anteriormente con respecto a, digamos, el grosor como factor de riesgo. En esta tabla entonces podemos observar que hay diferentes estudios que han reportado diferentes riesgos, entre aquellos que dicen que hay un riesgo positivo, aquellos otros que dicen que, pues digamos que no lograron establecer ese factor de riesgo, y hay otros que están dudosos, si bien la tendencia de los estudios es a mostrar que el solo hecho de tener un grosor corneal disminuido, como lo había dicho anteriormente, es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de glaucoma. Asimismo, la miopía y la, digamos, presión de perfusión ocular son otros factores de riesgo. Digamos que uno, buscando en la literatura cómo se define presión de perfusión intraocular, puede encontrar diferentes fórmulas. Yo, por ejemplo, encontré una que decía que era la presión arterial diastólica menos un tercio de la presión arterial sistólica, menos la presión intraocular. En otras lecturas encontré que era la presión arterial media menos la presión intraocular. Entonces, digamos que pues, genera cierta duda, pero que presiones de perfusión ocular bajas incluyen un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Enfermedades como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son, como lo pudimos ver en el documento que les presenté de nuestro docente, y adicionalmente pues se logró demostrar que en esa población, en nuestra población colombiana, pues hay un factor de riesgo aumentado para eso. Y por último, hay otros factores de riesgo que se han publicado y que se han estudiado menos, que pues digamos son menos consistentes, como lo son pacientes que tienen migraña, pacientes que tienen síndrome de Raynaud y pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. No me voy a detener tampoco mucho en cuanto a la fisiopatología se refiere, porque también ha sido abordado en otras sesiones, pero digamos que existen 3 teorías bien aceptadas acerca de la fisiopatología o, digamos, el desarrollo de esta patología, si bien la última palabra no está dicha y está por dilucidarse. La teoría biomecánica entonces dice que hay una, digamos, alteración de la lámina cribosa que se ve afectada por aumentos de la presión intraocular. Entonces, esta es susceptible y hace que haya como un arqueamiento de la misma hacia atrás, y eso estira los poros y hace que esta estructura, que es la estructura de soporte, pierda su capacidad de soporte, porque incluso las células neurogliales que le dan soporte se encuentran allí y hay una pérdida entonces de esas células, que puede llevar a la muerte de la capa de células ganglionares de la retina y a llevar al desarrollo pues, de la neuropatía óptica glaucomatosa. La segunda teoría es la vascular, en la que hay una disminución de la presión de perfusión del nervio óptico en el contexto de presiones intraoculares elevadas. También se le ha asociado con una disminución de la presión arterial sistólica
Y esto relacionado, por ejemplo, en los pacientes que reciben hipertensos que reciben tratamiento hipotensor. Adicionalmente, también digamos que está relacionado con una desregulación de vascular intraocular que hace que haya fluctuaciones constantes de la presión intraocular. Y la última teoría es la teoría neuroquímica en la que hay, digamos, eh, unos factores químicos mediados por el sistema nervioso también que llevan a una desregulación, por ejemplo, en la producción de radicales libres de oxígeno que lleve a una autodesregulación disfuncional. Esas especies reactivas del oxígeno vayan a inflamar la malla trabecular y así aumenta pues la resistencia al flujo de salida y lleva entonces al aumento de la presión intraocular. Las manifestaciones clínicas de esta patología llevan a que sean un problema, porque en la mayoría de los casos el curso es asintomático solo hasta que la enfermedad está muy avanzada, el paciente va a manifestar alguno de los síntomas. Entonces, la mayoría de veces se detecta de manera incidental en estudios oftalmológicos, ya sea porque el paciente está siendo estudiado por otra razón o por aquellos pacientes pues, que van o asisten a valoraciones de rutina. La presión intraocular elevada puede ser no dolorosa, incluso hasta cifras bastante altas como 40 milímetros de mercurio. Incluso no pueden así generar enrojecimiento ni síntomas visuales y solamente se va a ver pérdida de la agudeza visual hasta que ya está comprometido la visión central. De lo contrario, no va a haber pérdida de la agudeza visual detectable por el paciente y digamos que esa pérdida de la agudeza visual de la visión central es una manifestación tardía. Adicionalmente, entonces, tenemos el problema que digamos, la progresión de esta enfermedad es bastante lenta y en esta, digamos, referencia en el que ellos estudiaron la historia natural del glaucoma de ángulo abierto, estimaron que la progresión puede ser hasta en 25 años en pacientes no tratados. Entonces, si es una enfermedad que tiene un curso asintomático y que se detecta de manera accidental, eso nos sobreviene un problema y es si nosotros deberíamos o no realizar un screening a estos pacientes. Y digamos que la discusión que resume esta diapositiva es, solo hay controversias con respecto al mismo, pero ninguna de las evidencias, de ninguna de la literatura, pues reporta una evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra de realizar un screening de glaucoma. Entonces, por eso, digamos que esto queda mucho a la discreción de pues del clínico decidir realizar o no screening en sus pacientes, porque se han reportado números altos de personas necesarias a llevar a screening para poder prevenir un caso de glaucoma en 5 años de tratamiento. Incluso el grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos dice definitivamente que ellos no tienen pruebas suficientes para recomendar ni a favor ni en contra de la detección del glaucoma en adultos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta entidad? Digamos que los criterios que yo les traigo aquí hacen parte de los patrones preferidos de práctica, digamos que son publicados por la Academia Americana de Oftalmología, que ellos definen a esta entidad como una enfermedad que es crónica, que generalmente afecta a los dos ojos y que es asimétrica, y que entonces para poder establecer ese diagnóstico se debe cumplir con todos los siguientes criterios, por lo menos en un ojo. El primero de ellos es que haya evidencia del daño, del nervio óptico por cualquiera de los dos siguientes, ya sea porque se demuestren anormalidades estructurales o anatómicas del disco óptico o de la capa de fibras nerviosas, o que se demuestren anormalidades funcionales, ya sea
en el campo visual, esas anormalidades funcionales deben ser no solo confiables, sino también reproducibles. Este es el primer ítem. El segundo ítem para hablar de glaucoma en adultos, evidentemente, es que esa entidad haya comenzado en adultos. De lo contrario, pues será el glaucoma congénito o el glaucoma juvenil, pues los que estén mandando la parada. Y por último, para que sea glaucoma primario de ángulo abierto, se deben haber descartado causas conocidas de glaucoma de ángulo abierto. Es así como nosotros vamos entonces a establecer el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto. Todo va a iniciar entonces con una categoría que se conoce como sospecha de glaucoma. Un paciente es sospechoso de glaucoma cuando tiene hallazgos clínicos sugestivos, pero que no son confirmatorios de glaucoma de ángulo abierto. Esa combinación se puede producir de cualquier manera de la que está ilustrada aquí sobre la izquierda. Uno puede sospechar glaucoma porque un campo visual está sospechoso, o porque tiene defecto en la capa de fibras nerviosas sospechosas, o porque tiene un disco óptico que está sospechoso. No solo, pues frecuentemente se comete el error de pensar que únicamente es a través del disco óptico sospechoso que nosotros podemos llevar a la sospecha de glaucoma, si bien se puede producir por cualquiera de estas combinaciones, sin que, como ya lo había mencionado, haya un hallazgo confirmatorio de esta patología. Y es así, pues, como lo acabo de explicar, como lo define la Sociedad Europea de Glaucoma. Para eso nos vamos entonces a basar en una historia clínica completa en la que debemos preguntar por los antecedentes familiares y personales de los pacientes. Podemos preguntar en cuanto a los antecedentes oculares por errores de refracción, como lo es la miopía, antecedentes de traumatismo previo, cirugías oculares previas, y también preguntar por los antecedentes sistémicos, como lo son las enfermedades diabetes mellitus e hipertensión ocular, además como otras entidades que son, digamos, una contraindicación para el uso de algunos medicamentos, como los betabloqueadores en el caso de enfermedades cardiovasculares y el asma. Asimismo, en los antecedentes familiares, pues si existe el antecedente familiar de glaucoma, preguntar por la gravedad y el resultado que tuvieron los pacientes, los familiares de este paciente. En esta historia clínica vamos a determinar si la raza para ese paciente representa un factor de riesgo adicional, y también los medicamentos, tanto oculares como digamos, sistémicos que toma el paciente. Ejemplo, los esteroides, porque ellos nos pueden explicar causas secundarias de glaucoma de ángulo abierto. Listo. En cuanto al examen físico, voy a hacer puntualización de tres pasos del examen físico. Si bien el examen físico en toda la literatura reporta debe ser completo, vamos a iniciar con el primero de ellos, que es la presión intraocular, que generalmente la tomamos por la tonometría de aplanamiento de Goldman. Digamos que esta se basa en el principio de Imbert-Flick, que determina que la presión de una esfera equivale a la fuerza que uno le tiene que hacer para aplanar su superficie, y esto dividido por el área. Entonces es así como el tonómetro de Goldman aplana esa, digamos, esfera teórica para poder determinar con qué tanta fuerza se debe deprimir esa superficie en una área central de más o menos unos 3 milímetros, que es lo que toma este tonómetro de aplanación, para poder, y eso pues internamente lo divide y lo ajusta al medicamento por el área para podernos dar un valor de presión. Si bien este no es el único método para tomar la presión intraocular, es el más frecuente. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que en algunas córneas que son, digamos, que ofrecen alguna resistencia más alta porque tienen algunas cicatrizaciones previas, instrumentos como el tonopen nos pueden ser de mayor utilidad porque utilizan un área más pequeña de evaluación. Lo siguiente es la gonioscopía, que representa un reto porque requiere una curva de aprendizaje que en mi concepto es bastante difícil, y existen diferentes métodos para, digamos, reportar el estado del ángulo. Uno de ellos es el Schaffer, que tiene en cuenta pues la visualización de todas las estructuras
para determinar el grado de apertura, en donde 4 es aquel ángulo en el cual se pueden observar todas las estructuras, y a medida que se van perdiendo esas estructuras, pues va disminuyendo el grado. Y entonces uno puede estimar más o menos la apertura en grados con cada uno de esos puntos de visualización. Por ejemplo, se estima que en el grado 4 más o menos el paciente puede tener entre 35 y 45 grados en el ángulo, mientras que los pacientes con grado 2 pueden tener un ángulo que ya va siendo menor de 20 grados. Y la segunda, bueno, no la segunda, otra forma de reportar la gonioscopía es con esta clasificación gonioscópica de Spade, que es un poco más compleja, pero que dentro del área de los glaucomatólogos ofrece más información y incluye unos pasos. El primero de ellos es determinar en qué altura está la inserción de la raíz del iris desde una línea anterior a la línea de Schwalbe hasta en la banda ciliar, pues que es el lugar donde debería estar insertada. El otro es determinar la anchura del receso angular, y en ello, pues yo he visto que en la práctica clínica se utiliza saber si el ángulo, digamos, tiene una apertura mayor o menor al 30%. Pues los ángulos que tienen una apertura mayor son considerados como anchos, pero los ángulos que tienen una menor angulación son considerados como estrechos. Adicionalmente, establecer, digamos, cuál es la configuración del iris, si es un iris que es regular, si está cóncavo o si está convexo o si es plano. Y por último, determinar si hay configuración plató del iris, que lo podemos observar con el signo de la doble joroba. En cuanto al examen del fondo de ojo, digamos que vamos a concentrarnos específicamente en las características del disco óptico y adicionalmente en la capa de fibras nerviosas. Yo traigo la imagen de la izquierda porque uno lee en la literatura esta forma de estimar incluso de una manera más adecuada y utilizando la lámpara de hendidura y los diferentes lentes con los que podemos hacer el fondo de ojo, una relación entre, digamos, el diámetro total del disco óptico con respecto a la excavación. Si bien en la práctica clínica yo no he visto hasta el momento de mi residencia una persona que haga esta valoración. En algunos casos, digamos, antes de esta charla, traté de hacer esa, digamos, relación, si bien es bastante complejo, y no debemos, porque depende mucho también de la colaboración del paciente en un examen que es bastante incómodo por la luz, y no debemos olvidar que se debe utilizar una corrección dependiendo del lente que nosotros utilicemos para la estimación. Adicionalmente, tenemos que ver entonces las diferentes características que nos van a hacer sospechar que ese paciente tiene una papila sospechosa de glaucoma. Por ejemplo, aquellas que tienen una excavación aumentada, así como aquellas que tienen muescas inferiores más y hemorragias papilares, papilas inclinadas que son poco profundas, pero que tienen en las que se muestran atrofia, tanto alfa como beta, aquellas papilas escleróticas con papilas peripapilares también atróficas, y en esta también adicionalmente se puede ver entonces ese atrofia, digamos, peripapilar, una progresión concéntrica de la excavación. Estos son diferentes hallazgos pues de nervios ópticos que pueden estar alterados pues en conjunto o por separado. Las hemorragias papilares, que si bien pueden estar asociados con el desarrollo y con la progresión del glaucoma, pueden a veces también ser un hallazgo en específico. Aquí en esta imagen de la superior vemos una pérdida del borde nasal también con signo del punto laminar. Los vasos en bayoneta, adicionalmente también el denudamiento de los vasos circunlineales. Algunos pacientes pueden tener denudamiento de los vasos circunlineales de manera fisiológica, entonces el verlo, digamos, no necesariamente está asociado con que la papila sea glaucomatosa, pero si yo tengo un paciente que conocía que no tenía el denudamiento de los vasos circunlineales, pero que en revisiones posteriores se han denudado, eso sí es un buen indicador de una papila glaucomatosa. Y también la neovascularización o el desarrollo de vasos colaterales. Muy bien.
En cuanto a las ayudas diagnósticas, empezamos hablando por la paquimetría. Si bien la paquimetría ha tenido pues un uso importante de manera histórica, cada vez se ha utilizado como en pacientes en los que me quiero llenar de razones para iniciar o no tratamiento, pues digamos que en el pasado era de mucha utilidad hacer una corrección de la presión intraocular de acuerdo con el, digamos, grado de la paquimetría o el grosor corneal central. Si bien, como les mencioné en la parte introductoria, ya se considera un factor de riesgo independiente para el desarrollo. Es decir, si usted tiene la córnea delgada, usted tiene un factor de riesgo para desarrollar glaucoma, independientemente pues como de esa subestimación que usualmente se recomendaba pues en el pasado para, digamos, modificar o sumar o restar, dependiendo del grosor corneal, la presión intraocular. En cuanto a las ayudas diagnósticas, aquí solamente voy a hacer mención a ellas, porque como les había dicho, ya hay charlas que preceden a esta que tienen todo un bagaje con respecto a las mismas. Están los campos visuales en los que, digamos, nos tenemos que fijar en su, digamos, calidad técnica y en los hallazgos que son, digamos, sospechosos de glaucoma, como los que vemos en la imagen, aquellos que tienen un escalón nasal, las cuñas temporales, los defectos arqueados tanto superiores como inferiores, defectos paracentrales en los, digamos, 10 grados centrales, también el defecto paracentral superior, el defecto arqueado superior, pues como con progresión periférica, y digamos que aquí ya tenemos estadios finales de campos visuales en pacientes con enfermedades muy avanzadas. Adicionalmente, está la tomografía de coherencia óptica del nervio óptico, que es una ayuda diagnóstica que nos va a evaluar la estructura del nervio óptico y que puede ser fundamental en los pacientes, pues es probable que los pacientes tengan daños previos en el OCT antes que se produzcan incluso cualquiera de estos defectos en los campos visuales. Entonces, esta es una herramienta muy valiosa que nos permite demostrar esa pérdida estructural de las capas de células ganglionares de la retina y sus axones, que nos ayuden a diagnosticar de manera precoz esta entidad, incluso antes que se presenten los daños, que es lo que buscamos. Ya para ir entonces finalizando, aquí les traigo pues como un flujograma de la valoración que nos puede llevar a diferentes, digamos, diagnósticos o estadios de la enfermedad en los pacientes. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene una presión intraocular normal en la que yo no logro identificar alteraciones funcionales ni estructurales de glaucoma, ese paciente entonces va a cursar con una hipertensión intraocular y yo puedo, si bien llevar a ese paciente a una monitorización, también puedo tomar de manera individualizada con los factores de riesgo y con la estimación del riesgo de ese paciente a desarrollar glaucoma en los próximos 5 años, si iniciar o no el tratamiento. Para la sospecha del glaucoma, como se los venía diciendo, podemos tener cualquier presión intraocular, pues la combinación de cualquier presión intraocular, una papila sospechosa o alteraciones en el campo visual sospechosas, y entonces el paciente entra en esa categoría de sospecha de glaucoma. Entonces, dependiendo de eso, si la presión está, digamos, elevada, podemos llevar a ese paciente a manejo y monitorización, y si la presión está normal, pues podemos monitorizar a ese paciente, dependiendo pues de, digamos, sus condiciones socioeconómicas y el acceso a salud, estableceremos la frecuencia con la cual deberíamos ver al paciente en consulta. Y ya si nosotros tenemos en presencia de cualquier presión, un daño de la cabeza del nervio óptico de manera estructural compatible con glaucoma, así como daños en el campo visual, vamos a establecer el diagnóstico de glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Por qué digo con cualquier presión? Porque uno puede tener anomalías estructurales
por características de la papila o por características del OCT, asimismo del campo visual en pacientes que tienen presiones intraoculares normales, y eso se conoce como glaucoma primario de ángulo abierto de presión normal. Bueno, y en esta pues digamos que es una imagen que también representa más o menos los que les venía contando de la Sociedad Europea de Glaucoma, en el que podemos ver que si el paciente, digamos, tiene hipertensión intraocular y tiene bajo riesgo, nosotros podemos evaluar ese paciente anualmente, incluso si se demuestra pues en el tiempo que esta presión es estable. Podría uno considerar al paciente dar de alta y hacer incluso valoraciones mucho más espaciadas, mientras que si los pacientes tienen un alto riesgo, reevaluar de manera más frecuente y considerar el inicio de tratamiento. Los pacientes que son sospechosos o que tienen una papila sospechosa de glaucoma, nosotros entonces consideraremos también todos esos aspectos de los cuales hemos venido hablando, y hacer evaluaciones periódicas muchísimo más frecuentes. Incluso si el paciente es estable, uno puede considerar el alta. Y por último, pues ya si el paciente tiene por alguna de las características un glaucoma, un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, debemos establecer una piometra, y eso es fundamental en el tratamiento, porque muchas veces digamos, empezamos un tratamiento hipotensor sin haber como clínicos establecido esa PIO a la cual yo quiero llegar, dependiendo de la severidad del daño que se presenta en los campos visuales. Y pues en mi opinión, y después de haber preparado esta charla, yo creo que eso podría ser un error, porque parte de la educación del paciente pues y de la conciencia que él tenga está relacionado con que él sepa a qué cifras de presión debemos llegar, y hacerlo entender que finalmente también es un rango normal de presión. Y dependiendo pues de qué tan estable o inestable esté, pues reevaluaremos ese paciente más o menos frecuentemente. Y en esta tabla, para finalizar, podemos encontrar una guía pues, de los servicios españoles de salud para determinar pues como la visita de las frecuencias y también la visita de los diferentes exámenes que podemos utilizar y con qué frecuencia mandarlos. Ejemplo, en la mayoría pues como de OCT se recomienda en todos los escenarios anualmente. En algunos pacientes que tienen un glaucoma de severidad más grave, uno pudiera incluso llegar a necesitar OCTs con mayor frecuencia. La mayoría de campos visuales se piden entre 4 veces, entre 3 y 4 veces por año, pero entonces digamos que esta tablita nos puede servir de referencia para establecer digamos con qué frecuencia los debemos pedir. Y para finalizar, les quise traer unos puntos para llevar a casa, que son pues como conclusiones personales de esta charla. El primero de ellos es que debemos tomar una postura que no solamente sea basada en la evidencia, sino también que esté a favor o en beneficio del paciente con respecto al inicio de tratamiento preventivo en los pacientes que entran en la categoría de hipertensión intraocular, porque a veces nos ceñimos mucho en la medicina basada en la evidencia, pero dejamos de lado tal vez la parte socioeconómica y acceso a la salud. Lo segundo es que la población colombiana está en un riesgo aumentado o es susceptible entonces de desarrollar glaucoma, porque poseemos muchos de los factores de riesgo de glaucoma. Por lo tanto, debemos tener un alto índice de sospecha y tenemos que tener un bajo umbral diagnóstico para evitar ciegos por glaucoma. Lo siguiente es que no hay suficiente evidencia para recomendar, no solo a favor, sino en contra de la detección de glaucoma. Y mi conclusión aquí es que uno debe llenarse de razones. Es decir, si nosotros vamos viendo que ese paciente va acumulando por raza, por edad, por sexo, digamos, factores de riesgo, pensar o no si ese paciente debe, digamos, estudiarse para el glaucoma. Y no únicamente estudiar a aquellos pacientes que tengan una presión intraocular elevada. Y por último, que es fundamental, y es hacer una correlación entre la estructura y la función para poder establecer de manera adecuada un diagnóstico de glaucoma.
Y con eso llego al final de lo que les traía preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente presentación, Juan David, muy buena. Sobre todo lo que dijiste al final de la estricta necesidad, uno se sigue quedando aterrado cuando en todas las charlas todavía en el mundo se habla de que existe al menos un 50% de subdiagnóstico del glaucoma, siendo el glaucoma crónico de ángulo abierto el más frecuente. Pues es todavía una fatalidad. Nos falta muchísimo, muchísimo insistir en la sospecha del glaucoma. Por eso, como lo hiciste hoy, está muy bien. Y llegar pues a abordar eso, porque en nuestros países ese no es el 50%, no es la cifra, sino el 70%, quizás más. Muy buena charla, Juan David. Gracias, Doc. David, excelente, felicitaciones. Y como vos mencionaste, y incluso es el artículo de la tesis de ustedes de grado y es el antecedente familiar de glaucoma. Como ya saben, es, por lo menos en el estudio nuestro, 2.3 veces mayor los que tenían familiares con glaucoma. Entonces, el concepto de hacer screening o no, yo diría que es más bien dirigido hacia factores de riesgo muy puntuales, como en este caso antecedente familiar. Porque obviamente hacer un screening masivo a todo el mundo sería económicamente inviable, pero sí poderlo hacer en grupos focales específicos, creo que costo-beneficio sería mucho más razonable. Pero sí, hay un subdiagnóstico enorme. La otra conclusión, que es un estudio que ya eh, también está por publicar, es el conocimiento del glaucoma, que el 75% de la gente no tenía ni idea que tenía la enfermedad. O sea, hay un grave problema de conocimiento de la enfermedad, de riesgos de la enfermedad. Nadie sabe qué es esto, pero todo el mundo automáticamente lo relaciona con lo peor, con ceguera, con cáncer. Entonces, eso genera para mí un paradigma psicológico colectivo de miedo, de ansiedad y de temores, que es lo que yo creo que todos nosotros vemos enfrentados todos los días, ¿no? Y eso aleja a la gente se aleja de la consulta por temores y no todo lo contrario. Yo creo que parte de toda la educación de saber cifras, de saber tasas de ceguera y de transmitir eso a los pacientes. Pero muy bien, excelente charla. Felicitaciones. Listo, Doc, mil gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias a todos por asistir.